Saben, me ponía a pensar hoy en el pasaje que tengo que predicar, y la verdad es que lo necesitamos mucho como iglesia, porque la iglesia tiene que crecer en convicciones en cuanto a sus prácticas. Sabes, cuando la iglesia hace cosas, el mundo debería ver que eso que nosotros hacemos es el resultado de corazones fieles que desean obedecer a lo que Dios ya ha revelado. La iglesia no es un lugar en donde cada uno se puede manejar de la manera que quiere. Cada uno tiene una libertad en Cristo, pero esa libertad en Cristo no nos ha sido dada para que nosotros vivamos el cristianismo de la manera en la que nosotros queremos, sino que Dios mismo a través de su palabra nos ha revelado cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir la vida de iglesia. Así que uno de los temas que vamos a tratar hoy es uno de los temas que en algunas iglesias ha incluso traído divisiones, porque hay hermanos que todavía no están convencidos en cuanto a algo, y es la disciplina dentro de la iglesia. Cuando nosotros pensamos en la palabra disciplina, no es una palabra que nos guste mucho, porque nosotros entendemos que la disciplina implica como sinónimo castigo, la disciplina implica dolor, la disciplina implica, ¿no es cierto?, ser expuesto, y a nadie le gusta eso, al mundo no le gusta eso. El mundo lo que hace es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron por primera vez en Edén. ¿Qué hicieron ellos inmediatamente después de que pecaron? Ellos se escondieron de la presencia de Dios y buscaron ocultar su pecado. Pero Dios no hace eso. Dios no busca ocultar el pecado. Dios no es alguien que tapa, ¿no es cierto? Dios es alguien que lo saca a la luz y que va a buscar corregirlo, va a buscar confrontarlo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que uno de los hilos conductores en cuanto al comportamiento de Dios es que Dios es enteramente bueno. Él es enteramente amoroso. Pero el amor de Dios no puede ser medido, evaluado a través de los estándares del amor humano. Hoy en la sociedad nosotros vemos que esto de la disciplina es algo ya no visto como bueno, sino es algo que la gente ve como malo. Hoy, por ejemplo, el pecado es algo que se busca tolerar y justificar. Hoy cuando alguien mata a otro, o cuando alguien hoy peca a otro, la sociedad le pone nombres, pero que no están relacionados a nada con respecto al pecado. Por ejemplo, cuando una persona está en un estado profundo de incredulidad, amargura y ansiedad, la psicología dice tiene un ataque de pánico. Pero la Biblia dice está en pecado, ¿no es cierto? Está en ansiedad. Y la Biblia dice no estéis por nada ansiosos. Entonces hoy el mundo vemos que busca no solamente cubrir el pecado, hacer silencio ante el pecado, sino que busca tolerarlo, busca también defenderlo. No lo castiga y tampoco lo corrige. Y cuando nosotros vemos en el mundo esto, es normal que esto pase, porque el mundo está en oscuridad y el mundo está gobernado por el mismo diablo. Él es el príncipe de este mundo. Pero ¿será que en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad, disciplinar es algo que no debe existir? ¿La iglesia está llamada a confrontar, a corregir el pecado? Claro que sí, hermanos. Una de las evidencias de una iglesia sana es una iglesia en donde no solamente se predica fielmente el Evangelio, sino que se vive fielmente el Evangelio. Y ustedes saben que el Evangelio persigue un objetivo. Hay un único objetivo que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú y yo no entendemos el objetivo de la vida cristiana, puede ser muy frustrante la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es este: ser conformado a la imagen de Jesús. O sea, Dios está pensando en ti de una manera que a veces nosotros no pensamos de nosotros mismos. Todo lo que Dios permite en tu vida, todo lo que estás viviendo hoy en tu vida, lo doloroso, lo incómodo, lo que es difícil de llevar, todo eso dice la palabra del Señor que Dios lo está usando para bien. ¿Cuál es el bien que Dios persigue? Dios persigue este bien que es el formar a Cristo. Así que esa es la realidad del Evangelio. La única forma de ser salvo es a través de Cristo, no hay otra. Ahí cantábamos la canción, ¿no? Por el Evangelio.
nosotros hemos sido redimidos y rescatados. Hay un costo y es la sangre. Pero una vez que Cristo te ha salvado, ahora Él va a seguir salvándote. Él va a seguir haciendo una obra a través de su Espíritu, y esta obra nosotros la conocemos como la santificación. La santificación es el proceso a través del cual Dios, por medio de la iglesia y por medio de todas las cosas que pasan en tu vida, va a conformar tu vida a la imagen de Cristo. Si no se entiende qué significa ser conformado a la imagen de Cristo, significa que tú llegues un día a hablar como Jesús habló, que un día tú reacciones como Jesús reaccionó, que un día vos actúes y decidas como Jesús también decidió. Eso es ser conformado a la imagen de Cristo. Y todo eso obra para bien. La disciplina dentro de la iglesia es uno de los medios a través de los cuales Dios lleva a cabo ese proceso. La iglesia está compuesta por pecadores. No hay ninguna persona que sea miembro de esta iglesia y que niegue esa realidad. Todos en esta iglesia somos pecadores. Somos pecadores. Pero hay una diferencia. Y es que la diferencia está marcada por la realidad de lo que Cristo está haciendo hoy en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas? Bueno, Él nos está santificando. Ya el pecado ya no es algo que nos gobierna a nosotros. O sea, hoy tú ya no puedes decir como creyente, yo no puedo dejar de vivir de esta manera. El mundo sí puede decir eso, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Pero tú no estás muerto más en tus delitos y pecados. De modo que si alguno está en Cristo, dice nueva criatura es, porque ahora te ha sido dada una nueva naturaleza. Ahora hay una nueva realidad. Ahora el Espíritu Santo está en tu vida. Y si el Espíritu Santo está en tu vida, tú tienes la gracia, el poder a través de la obra del Espíritu Santo para vivir en libertad del pecado. Pero esto de vivir en libertad del pecado no es algo que sucede de la noche a la mañana. Nosotros aún vivimos con la presencia del pecado. Y desde que nos levantamos, el pecado sigue morando en nosotros. Desde que nos levantamos hay una guerra en tu corazón. Hay una guerra que te va a impulsar o a obedecer a Dios o a obedecer los deseos de tu propio corazón. Obviamente, antes en esa guerra nosotros salíamos perdiendo, porque no teníamos el poder ni el deseo de vencer o luchar con el pecado. Pero ahora no. Ahora Dios pone nuevos deseos. Ahora Él nos da un nuevo poder para poder enfrentar esa lucha, de modo que nosotros podamos entender que va a haber victoria, porque ahora nosotros tenemos a Cristo. Ahora nosotros tenemos su gracia. Este proceso en donde Dios nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesús, necesita que nosotros entendamos esto de la disciplina. Porque los creyentes, como aún tenemos la presencia del pecado en nosotros, podemos ser engañados por el pecado. También podemos endurecernos por el pecado. Podemos darle lugar al diablo. Por eso en Efesios dice Pablo, airaos, pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Y es porque los creyentes podemos caer en eso. Podemos darle lugar al diablo, podemos endurecernos por el pecado nos puede engañar y podemos terminar cayendo también en pecado. Esa es una realidad que existe en la iglesia, porque seguimos siendo pecadores. Pero Dios usa la disciplina bíblica para que cuando pasen cosas como estas, que le damos lugar al diablo, que nuestro corazón se endurece, que nuestro corazón es engañado por el pecado, la disciplina bíblica nos ayuda a que el avance del pecado no termine destruyéndonos. Ahora, ¿cómo se ejecuta la disciplina bíblica? Bueno, la disciplina bíblica tiene diferentes niveles. Y hoy nosotros vamos a estudiar el nivel más alto de disciplina que se le aplica a alguien que es miembro de una iglesia. Por eso cuando tú te haces miembro de esta iglesia, tú debes de entender algo. Si tú eres miembro de esta iglesia, y esta iglesia, como dice, es bíblica, esta iglesia tiene que disciplinar el pecado en tu vida. Si esta iglesia se queda callada frente a tu pecado,
si esta iglesia hace silencio frente a tu pecado, si tú estás viviendo en rebeldía delante de Dios y esta iglesia no dice nada, ningún hermano se acerca para confrontarte, ningún hermano está buscando orar por ti para que tú te alejes del pecado, la iglesia queda en silencio frente a tu inmoralidad o a lo que estás viviendo en injusticia, esa no es una iglesia amorosa. Esa es una iglesia que no está aplicando la verdad del Evangelio. Porque una iglesia que vive el Evangelio es una iglesia que va a buscar vivir en santidad. Y para vivir en santidad es necesaria la disciplina bíblica. Así que hoy vamos a estar estudiando, y el título de la predicación de hoy es un veredicto fiel ante la práctica del pecado en la iglesia. Un veredicto fiel ante la práctica del pecado en la iglesia. Y vamos a ir con nuestras Biblias a 1 Corintios, capítulo 5. Bueno, acá el apóstol Pablo, si tú te das cuenta, del versículo 1 al versículo 5, el apóstol Pablo está presentando un caso que está sucediendo dentro de la iglesia. Hay un miembro de la iglesia que está practicando el pecado. Y este pecado que está practicando este miembro de la iglesia es un pecado que hasta incluso los que no son cristianos denuncian como algo malo. ¿Qué es lo que está haciendo este miembro de la iglesia? Este miembro de la iglesia está teniendo una relación con la mujer de su papá, la mujer de su padre. Está viviendo con ella, como que fuera su marido. Están teniendo intimidad. Así que el apóstol Pablo, en esta primera parte, él va a exponer el caso. El apóstol Pablo se ha enterado de esto y va a escribir en cuanto a este caso. Entonces el apóstol Pablo afirma que este creyente tiene que ser disciplinado, que la iglesia no tiene que hacer silencio frente a esto que este hombre está haciendo. Tiene que haber una disciplina bíblica. Del versículo 6 al versículo 8, él va a dar las razones por las cuales este hombre tiene que ser disciplinado. Este hombre tiene que ser corregido y confrontado. Y el apóstol Pablo va a explicar cuáles son algunas de esas razones. La primera tiene que ver con la influencia corruptora del pecado. Si este hombre persiste en estar con los creyentes, la conducta de este hombre va a contaminar a otros creyentes. Así como una manzana podrida pudre a las que están sanas, de la misma manera un creyente que está viviendo en pecado, que practica el pecado, que no se arrepiente de su pecado, va a empezar de a poco a debilitar a la iglesia de Cristo. Va a empezar a influenciar a otros hermanos. Y otros hermanos en su inmadurez va a decir, si aquel hace eso y nadie le dice nada, ¿por qué yo no hago eso? Porque hay muchos hermanos en las iglesias que son así de inmaduros, que miden su vida cristiana por lo que otros hacen. Entonces, si ese hermano está haciendo algo malo y yo lo sé, en lugar de decir la Biblia dice que eso no debe hacerse, el hermano inmaduro dice, si él lo está haciendo, ¿por qué yo no podría hacerlo? Entonces es peligroso que un creyente esté en este estado y no se haga absolutamente nada. Entonces Pablo dice que debe haber disciplina porque un poco de pecado permitido en un creyente, cuando el liderazgo de la iglesia hace silencio a la conducta pecaminosa de un creyente, va a empezar la iglesia a contaminarse. Así que Pablo dice esa es la primera razón. La segunda razón explica Pablo. Ahí en el versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. La segunda razón es que la iglesia tiene que ser un modelo de santidad delante del mundo. La iglesia está puesta para la gloria de Dios. Y cuando la iglesia alberga pecado o permite pecado en sus miembros, esa iglesia no puede reflejar la limpieza, la santidad y la justicia de Cristo. Entonces esa es una razón válida, ¿no es cierto? Si tú eres una persona que vende autos, obviamente los que venden autos en las concesionarias, ¿cómo están los autos?
están limpios, están flamantes, porque los que van a visitar esos concesionarios quieren que las personas al ver esos autos que están limpios, relucientes, no solamente llamen la atención, sino que aquel que los ve desee comprarlos. De la misma manera, el mundo tiene que ver la limpieza y la santidad de Cristo en cada uno de los miembros, para que cuando el incrédulo venga y visita la iglesia y vea la vida de los miembros, que es limpia, que es santa, le llame tanto la atención la vida de esos miembros que el mundo desea a Cristo y desee ir a Cristo y se siente incómodo con el pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando entra un incrédulo y ve que los creyentes están viviendo de la misma manera que el mundo vive? Entonces el incrédulo dice, yo tengo mejor comportamiento, yo vivo de manera mejor que este que dice que Cristo murió y resucitó y ahora le ha dado una esperanza. Entonces el incrédulo, en lugar de sentirse mal por su pecado, va a sentirse mal por esta persona que va los domingos, ora, lee la Biblia, pero su vida está tan perdida y no como la de él. Entonces, esa es la razón, la segunda razón por la cual el pecado tiene que ser disciplinado, la limpieza de la iglesia. Pero la tercera razón, que lo vimos en la anterior reunión, tiene que ver con esta realidad tan preciosa, y es que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Si Cristo murió por nuestros pecados y esa muerte nos ha dado la libertad, entonces por causa de esa muerte y de ese sacrificio, ahora la iglesia no debe permitir el pecado en su vida, porque ya han sido libertados. Y la forma de celebrar esa liberación es viviendo una vida en donde continuamente el creyente se va a encontrar confrontando su pecado y corriendo en contra de sus deseos. Entonces los corintios están teniendo razones por las cuales debe haber disciplina dentro de la iglesia hacia creyentes que están practicando el pecado. Pero ahora del versículo 9 al 13, el apóstol Pablo va a dar un veredicto. El caso ha sido expuesto, las razones han sido dadas y ahora es necesario el veredicto. ¿Qué va a pasar con este miembro de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con él? Y Pablo va a dar un veredicto. Pero cuando tú te des cuenta, el veredicto no solamente lo va a dar Pablo, sino que toda la iglesia debería dar el veredicto. Toda la iglesia debe estar de acuerdo con esto que se va a hacer. No debería haber nadie en la iglesia que esté en contra de ese veredicto. Todos tienen que estar de acuerdo, porque el veredicto frente al pecado es una realidad en la que todos los creyentes participan. Todos los creyentes deben estar de acuerdo. Tú sabes que cuando se da un veredicto es sumamente complicado, porque cuando hay un veredicto en la iglesia y la persona a la que se le va a ejecutar el veredicto es un familiar que tú amas mucho, que puede ser tu mamá, tu papá, puede ser tu hijo o tu hija, tu abuelo o tu abuela, tú tienes que entender por qué razón tiene que haber un veredicto. Pero ese veredicto tiene que ser entendido no como esta gente ha visto de punto a este familiar que yo tanto amo o a este amigo que yo tanto amo, sino que el veredicto tiene que estar basado en realidades espirituales. Ningún pastor, líder o iglesia se puede parar y dar un veredicto sin tener procedimientos bíblicos para poder hacerlo. Así que yo ahora te voy a presentar estos procesos. Y yo te pido que pongas mucha atención, porque si no pones atención, cuando la iglesia empiece a ejecutar estos veredictos, en lugar de buscar la paz y la edificación de la iglesia, Satanás te puede terminar usando a ti para dividir a la iglesia y traer daño a la iglesia. Por eso tienes que poner atención, porque tienes que crecer en madurez cristiana, tienes que aprender a vivir el evangelio, y el evangelio se vive de esta manera. ¿Qué debemos hacer como iglesia para dar un veredicto fiel? Primer punto. Para dar un veredicto fiel, cuando hablo de veredicto fiel, significa un veredicto correctamente delante de Dios. Porque uno puede tener un veredicto hacia alguien o juzgar algo en alguien y estar equivocado. Un veredicto fiel se debe tomar, para dar un veredicto fiel, se deben tomar en cuenta las Escrituras. Eso es lo primero. Cuando una iglesia va a dar un veredicto hacia alguien que está en pecado, la iglesia tiene que apoyarse en las Escrituras. ¿Sí?
Así que vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Miren el versículo 9. En el versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Como ustedes saben, el apóstol Pablo no escribió solo 2 cartas a los corintios, escribió otras más. Pero las cartas que nosotros tenemos es las de primera y segunda. El apóstol Pablo ha enviado ya una carta. Esa carta nosotros no la tenemos. Pero parte de esa carta nosotros la vamos a tener acá escrita porque Pablo la va a volver a mencionar. Algo que él ya escribió lo va a volver a mencionar. Esto de que Pablo escribe, cuando dice Pablo, yo os he escrito una carta, es muy importante entender la función y la labor que tenía un apóstol en ese tiempo. Los apóstoles tenían una autoridad dada por Cristo para poder guiar a la iglesia mientras estaba en construcción. En ese tiempo no se tenía el canon completo, hoy lo tenemos completo. Tenemos de Génesis a Apocalipsis. Hoy nosotros no necesitamos los sueños de alguien, no necesitamos las profecías de alguien. Ya todo ha sido escrito, ya todo ha sido dado. Ninguna persona se puede levantar acá y con autoridad decir, yo os digo. Y si alguien se para, tendría que pararse con las Escrituras y apoyarse en las Escrituras. Cuando el liderazgo de la iglesia se para en las Escrituras, tú debes temer. No porque el liderazgo representa a Dios, en el sentido de que el liderazgo hace lo que quiere en el nombre de Dios, como muchas veces se ha hecho en muchas religiones a lo largo de la historia. Ellos son la autoridad de Dios, pero son la autoridad de Dios porque ellos, frente a lo que Dios ha dicho en las Escrituras, frente a eso que Él ha dicho, el pastor o los líderes y la iglesia va a tomar una decisión. Y esa es una autoridad divina que yo debo tomar en cuenta, porque las Escrituras están guiando a toda esa iglesia y a los líderes. Así que cuando el apóstol Pablo dice, yo les escribo una carta, lo que está escribiendo el apóstol Pablo es una orden. Es una orden que debe ser tomada en cuenta de manera urgente y diligente por toda la iglesia. Porque lo que va a decir el apóstol Pablo es lo que la iglesia tiene que hacer, porque Cristo a través de Pablo se lo está diciendo. Así que esto que vamos a leer ahora no es algo que el apóstol Pablo está diciendo a mí me parece, o yo creería que esto es lo mejor frente a esto que está pasando en la iglesia. El apóstol Pablo con autoridad dice, yo escribo esto y tienen que obedecerlo porque la autoridad me la ha dado Dios. La autoridad me la ha dado Cristo. Por eso toda iglesia bíblica tiene que guiar los procesos de disciplina basados en las Escrituras. ¿Qué es lo que ha escrito el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Cuál es la revelación por medio de la cual la iglesia tiene que conducirse en casos de disciplina? Mirá lo que dice acá el apóstol Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis. Esta palabra juntarse, ¿viste cuando dice tenemos que hacer una juntada? ¿Qué significa? Tenemos que reunirnos, tenemos que compartir. Y la idea es esa, es involucrarse, mezclarse, tener compañerismo, asociación con, tener comunión con. Pablo dice, no os juntéis, no tengan amistad, no tengan compañerismo, no se asocien, no tengan nada que ver, no visiten, no se relacionen. ¿Con quién dice el apóstol Pablo acá? No os juntéis con los fornicarios. Bueno, el sentido de la palabra fornicario es una persona caracterizada por una forma de vivir. La palabra fornicación tiene que ver con alguien que disfruta de la intimidad que debe haber en un matrimonio, pero fuera del matrimonio. Como hay niños y niñas acá en la iglesia, es cuando tú le das abracitos y besitos a alguien que no es tu esposo. ¿Sí? Todos los adultos ya entendemos la connotación que tiene. Entonces, una persona fornicaria es alguien que vive dándole abracitos y besitos a otras personas fuera del matrimonio. Eso es un fornicario. Y el apóstol Pablo dice, no se relacionen, no se junten, no tengan nada que ver, no sean amigos de ninguna persona que esté practicando el libertinaje sexual.
que esté viviendo dándole abracitos y besitos a una y otra persona. Pablo dice tranquilamente que esto es algo que no debe hacerse y es una autoridad que se debe tomar en cuenta. Pero el apóstol Pablo va a aclarar algo. En el versículo 10 dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pablo está diciendo, aclarando qué tipo de fornicarios son las personas con las cuales los creyentes no se deben juntar. Y Pablo afirma contundentemente acá que no está relacionado a la gente fornicaria del mundo, a la gente fornicaria de la sociedad, a los fornicarios que son incrédulos y no conocen el Evangelio. ¿Por qué es importante que Pablo aclare esto? Porque mira, en el Evangelio de Mateo, claramente Dios ha dicho que los creyentes tienen que ser una luz en medio de la oscuridad. Entonces los creyentes deben vivir en medio de la sociedad. ¿Para qué? Para que los creyentes sean de testimonio a los perdidos a través de una vida limpia. Los creyentes tienen que estar en medio de una sociedad en donde hay gente fornicaria para que los creyentes puedan predicarle el evangelio a los fornicarios, avaros e idólatras. Los creyentes tienen, obviamente, que trabajar, que tienen que vivir la vida cotidiana. Y para vivir la vida cotidiana tienen que relacionarse de alguna manera con gente que está practicando este tipo de pecados. Con gente fornicaria, con gente avara, con gente ladrona, con gente idólatra. Eso era común. O sea, Pablo está aclarando acá que ellos no deben tener ninguna relación con los fornicarios, pero no con los fornicarios, avaros, idólatras, ladrones de la sociedad. ¿Y por qué afirma esto el apóstol Pablo? Porque si Pablo les estuviera diciendo que no se junten con los fornicarios, avaros, idólatras o ladrones, ¿qué pasaría si este fuera el mandato? Pablo dice acá: si así fuera el caso, os sería necesario salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Tendrían que vivir como en el tiempo antiguo en los monasterios. Vieron como monjes y monjas. ¿Qué hacían antes los monasterios? Habían hombres y mujeres que deseaban huir del pecado y la contaminación del mundo. Entonces se enclaustraban en lugares para no pecar, ¿no es cierto? Para no tener contacto con nada de la sociedad que sea inmundo o los lleve a caer en tentación. Y por eso veías que la gente moría en los monasterios. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahí morían. No salían ellos a la calle, no trataban con ningún fornicario, no trataban con ningún ladrón, no trataban con ninguna persona que estuviera en pecado. Ellos querían vivir siempre en santidad y el apóstol Pablo no está enseñando que los creyentes tienen que vivir una vida monástica, una vida de monasterio. Pablo explica acá: no se junten con los fornicarios, pero no les estoy hablando de aquellos que son fornicarios, ladrones, idólatras o avaros del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo también aclaró esto. Ahí, por ejemplo, en Juan 17, del 15 al 18, miren, vamos a revisar. Juan 17. Ahí en la oración sacerdotal de Jesús, Él está rogando por los discípulos y también por aquellos que habían de creer por la palabra de los discípulos. Mirá lo que dice del 15 al 18, capítulo 17. No ruego, le dice Jesús a Dios, que los quites del mundo. ¿A quiénes? A los discípulos. Dios, yo no ruego que los quites del mundo. ¿Cuál es el ruego de Cristo? No los quites del mundo, sino guárdalos del mal, guárdalos de la tentación. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, los creyentes son llamados a vivir en el mundo, aunque no son del mundo. ¿Y para qué Jesús le dice al Padre
que no los quite del mundo. Porque los creyentes, como dicen Filipenses, están llamados a ser luminares en medio de una sociedad corrupta y perversa. Y ahí ser de testimonio. Y ahí en medio de esa sociedad poder ser sal y luz. Y ahí en medio de toda esa corrupción proclamar el evangelio. Ahí en medio de toda esa corrupción e injusticia poder vivir vidas piadosas que muevan a los incrédulos a mirar la gracia de Cristo a través de vidas temerosas de Dios. Entonces el apóstol Pablo está claramente explicando que los creyentes no deben juntarse con los fornicarios, con los ladrones, con los avaros, con los idólatras, pero no los que son del mundo. Y esta es una orden de Pablo. Así que el veredicto, lo primero que uno tiene que evaluar con respecto a la disciplina es qué dice Dios con respecto a esto que este hermano está haciendo. Y acá claramente explica algo de la fornicación. ¿Qué estaba haciendo este miembro dentro de la iglesia? Estaba fornicando. Y Pablo ahora da un veredicto. El veredicto va a estar relacionado a algo que yo ya les escribí, algo que yo ya declaré, algo que Cristo me dio para ustedes y ustedes tienen que obedecerlo. Así que cuando, hermano, haya disciplina en la iglesia, tú no tienes que dar un veredicto basado en tus emociones, en tus sentimientos o lazos familiares. Es muy importante esto, porque cuando disciplinan a alguien que es muy tuyo, muy de tu familia o muy amigo tuyo, tu corazón engañoso te puede llevar a pensar que el veredicto que se está ejecutando es injusto. Por tus sentimientos, por tus emociones, por tus lazos familiares, y te puede llevar a pecar contra Dios. Así que Pablo claramente está especificando acá que el veredicto debe estar basado en lo que se ha escrito y viene de parte de Dios. No debemos dar un veredicto basados en la cultura o en la experiencia. Hay muchos creyentes que no están de acuerdo con la disciplina dentro de la iglesia. Porque dicen, no, ¿cómo va a ser posible que hagan esto? ¿Acaso Dios no es un Dios de oportunidades? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Sí, es un Dios de oportunidades. Es un Dios de amor. Pero no es un Dios que está lejos de la santidad. Él es santo. Él es justo. Él dice que no dejará por inocente al culpable. Él es un Dios que disciplina a aquellos que ama. Entonces, yo no debo dar un veredicto basado en lo que la cultura o mi experiencia me dicte. Tampoco debemos dar un veredicto basado en nuestras percepciones o perspectivas humanistas. Porque cuando disciplinamos, nosotros pensamos que eso le va a hacer mal a la persona. Que si disciplinamos se va a alejar más. Que si disciplinamos la persona, en lugar de crecer, va a terminar lastimada y va a quedar como frustrada en su vida cristiana. Y esto es una mentira. El humanismo hace esto. Hoy, por ejemplo, hay muchos padres que no disciplinan a sus hijos porque hay personas profesionales que les han dicho que el castigo impide al niño desarrollar sus habilidades. Entonces, si tú lo castigas, vas a impedir que su personalidad y su desarrollo llegue al punto cúspide. Lo que va a hacer es que ese niño crezca como una persona necia, rebelde y caprichosa que no le puede decir nadie nada. Y no se va a anular esa persona, al contrario, va a ser esclavo de sí mismo. Así que nosotros no podemos como iglesia permitirnos pensar de manera humanista. Tenemos que pensar de manera bíblica. Y te quiero hacer una pregunta en base a este punto. Cuando buscas corregir el pecado o disciplinarlo, ya sea en tus hijos o dentro de tu casa, o cuando se ejecuta en la iglesia, ¿te basas en lo que la palabra de Dios dice? ¿Sabes? Cuando muchos han estado en una reunión de miembros, porque la iglesia casi practica la disciplina bíblica, ha sido muy triste escuchar, yo no estoy de acuerdo con el liderazgo. Escúchame, tú no tienes que estar de acuerdo con el liderazgo, querido hermano. Tú no tienes que estar de acuerdo contigo mismo. Tú tienes que estar de acuerdo con las Escrituras. Eso es lo que hace un hermano fiel y maduro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y si la Biblia dice esto, yo voy a apoyar lo que la Biblia dice. Entonces, cuando buscas corregir el pecado, ¿te basas en lo que la palabra de Dios dice? ¿O lo que dice la cultura? ¿O lo que dicen tus sentimientos? ¿O lo que dicen tus lazos familiares?
¿Hay otra autoridad, aparte de las Escrituras, que tú uses para corregir o disciplinar el pecado? Hoy es muy famoso y muy común que todos hagamos cosas basadas en nuestras emociones y sentimientos. Que no hagamos cosas que Dios nos llame porque no lo sentimos o porque nos duele hacerlos. Pero la verdad es que los creyentes no estamos llamados a que la autoridad de nuestra vida sean nuestras emociones, sean nuestros sentimientos, sean nuestros pensamientos o percepciones. Las Escrituras tienen que ser nuestra autoridad final. Si mis sentimientos dicen otra cosa diferente a lo que las Escrituras dicen, entonces eso no importa, tengo que hacerlo, porque eso hace un creyente fiel. Un creyente fiel obedece a pesar de que sus emociones y sentimientos no lo acompañan. Así que para dar un veredicto fiel se deben tomar en cuenta las Escrituras. Debo pensar qué es lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que esto no debe suceder, yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Y tengo que sujetarme a eso. Segundo, para dar un veredicto fiel sobre el pecado, se debe evaluar el estilo de vida de un creyente. En el versículo 11, Pablo va a seguir expandiendo esta idea de con quién no deben juntarse y que tiene que ver con los fornicarios, ¿no? Ya se ha explicado que no es con los fornicarios, avaros, ladrones o idólatras de este mundo. Pablo dice en el 11, más bien os escribí esto, que no os juntéis. Mira, es muy importante que tú entiendas la palabra juntarse, para que después se entienda bien el veredicto. No os juntéis significa no tener relación alguna con esa persona, no asociarte con ella, no involucrarte con ella, no estar con ella, cortar con todo lazo con esa persona. Dice, no os juntéis, no os juntéis. ¿Se entiende esto? No te asocies, no le mires, no le visites, ¿sí? No le tomes en cuenta. Cortá tu amistad con esa persona, no te juntes. ¿Con quién dice? Con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Acá dice con qué tipo de persona un creyente no debe tener relación, amistad, comunión. Con aquel que dice que es creyente. O sea, esta palabra, mira lo que dice acá, llamándose hermano. Es alguien que se identifica como hermano. Y si se identifica como hermano es porque pertenece a la membresía. Y si dice que es hermano, significa que es un seguidor de Cristo. O sea, si tú le preguntas a esta persona, ¿eres cristiano? Te va a decir, sí. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Estás siguiendo a Jesús? Sí. Pero dice acá, miren, léanlo hermanos, no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Lo que está especificando Pablo acá es no tengas nada que ver con alguien que dice ser, pero su vida dice que no. No tengas relación alguna con alguien que dice ser, pero su vida dice que no. Dice que es hermano, pero su vida dice que no es hermano. ¿Por qué? Porque dice fuere fornicario. O sea, acá se está hablando de alguien que dice ser hermano, pero practica el libertinaje sexual, no confronta el pecado, vive un estilo de vida pecaminoso. Es alguien, obviamente, que no se desvincula de la vieja vida en cuanto a la actividad sexual ilícita. Es alguien que no le pesa el pecado, es alguien obviamente que no ve el pecado como un peligro, es alguien que vive un estilo de vida pecaminoso. Ahí en Primera de Juan dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Hermanos, cuando ustedes ven a un creyente que continuamente vive un estilo de vida contrario a las Escrituras, dice, no te juntes con ese hermano. No te juntes con él, no te asocies con él, no le visites, no tengas ningún tipo de amistad y relación. Porque dice ser hermano, pero no es hermano porque su vida declara que no es hermano. No es hermano. Hay muchos
Hay estadísticas sorprendentes en cuanto a cómo en las iglesias hay miembros de iglesia que oran, leen la Biblia, sirven en ministerios, que están entre nosotros, pero han desvinculado su vida sexual de la vida de adoración. Cuando una persona está practicando la intimidad sexual fuera del matrimonio, en cualquiera de sus expresiones, si tú estás tocando algo para tener placer fuera del matrimonio, eso es fornicación. Si tú estás mirando algo y produce placer fuera del matrimonio, eso es pecado. Si tú estás teniendo algo con alguien fuera del matrimonio, aunque sean besitos y toquecitos de mano fuera del matrimonio, eso ya es fornicación. Porque todo eso es sexual, aunque sean besitos y toquecitos de manito. Entonces, cuando tú ves a un creyente orando, leyendo la Biblia, sirviendo en el ministerio, pero vive un estilo de vida marcado por una actividad contraria a las Escrituras, los de la iglesia no deberían juntarse con esa persona que se hace llamar hermano. No deberían tener nada que ver con él. En Primera de Tesalonicenses dice claramente: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Todos los creyentes de esta iglesia, ya sean solteros o casados, todos somos llamados a alejarnos de la fornicación, a alejarnos de toda práctica íntima o sexual fuera del matrimonio. No debemos tocar lo que Dios nos ha dicho fuera del matrimonio, ver lo que Dios nos ha dicho fuera del matrimonio, compartir de la manera que se debe compartir fuera del matrimonio. Todo eso fuera del matrimonio es pecado, no debe hacerse. Y si un creyente vive de esta manera y dice que es hermano, Pablo dice: no os juntéis con el tal. No te relaciones con el tal. No seas amigo de él. Pero ahora el apóstol Pablo va a expandir no solamente el pecado de la fornicación o de la práctica de la fornicación dentro de la iglesia, sino que va a hablar de otros pecados, que si alguien de la iglesia los está practicando, tampoco los hermanos deben juntarse con tal persona. Mirá, no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, y el segundo es o avaro. El sentido de avaro tiene que ver con una persona codiciosa, alguien que de forma desmesurada desea adquirir más y más. No es alguien que desea ser rico, pero es alguien que desea crecer un poquito más en la vida. Y ese crecer un poquito más en la vida no viene de alguien que no es conformista, sino que viene de un corazón profundamente ambicioso, alguien que nunca dice basta. Entonces sus pensamientos están metidos en el negocio, en el dinero, en los bienes, y esta persona obviamente no tiene tiempo para servir a Dios, no tiene tiempo para pensar en lo eterno, no tiene tiempo para discipular a otros, no tiene tiempo para evangelizar a otros. Su vida entera gira en torno a hacer un poquito más. Entonces el apóstol Pablo habla de que si alguien es avaro, no os juntéis con él. No os juntéis con él. La Biblia claramente afirma que la avaricia es un tipo de idolatría. Porque la persona que está continuamente pensando en un poquito más, pensando en el dinero, pensando en extender sus negocios, pensando en extender y hacer un poquito más de bienes, esta persona está en pecado porque la Biblia mismo llama a vivir una vida de contentamiento. En Hebreos 13:5, miren, revísenlo. Dice ahí la Biblia: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré.
los creyentes tienen que ser caracterizados no por vidas gobernadas por la avaricia o la ambición desmedida por el dinero, los bienes o las comodidades de este mundo. Acá dice que el creyente es llamado a vivir una vida de contentamiento, entendiendo que Dios va a cuidar, a proteger y a proveer. Por eso dice, no te desampararé, ni te dejaré, dice el Señor. Entonces, cuando tú ves a un hermano que dice ser hermano y es avaro y no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para caminar en lo que Dios le ha dicho que debe caminar y anda pensando solamente en lo material, en lo que es vano, en lo que es terrenal, esta persona tiene que recibir disciplina y los hermanos no deberían juntarse con esta persona, no deberían tener ninguna relación con esta persona. Esta persona es un idólatra. Esta persona debe ser confrontada. Mira, ahí en Colosenses 3:5, mira lo que dice, haced morir. Esto es un mandato. Hay algo que los creyentes tienen que hacer morir en ellos. ¿Qué cosa deben de hacer morir? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué deben hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué dice ahí? Y avaricia, que es idolatría. Idolatría. La avaricia es idolatría. La persona que es avara no va a reconocer que es avara. Va a justificar su pecado. Pero tú te vas a dar cuenta que el avaro nunca tiene tiempo, fuerzas, mente para Dios. Siempre está ocupado en hacer un poquito más. Y hay personas así dentro de la iglesia. En todas las iglesias hay esto y los creyentes son llamados a confrontar a hermanos que están gobernados por la avaricia de su corazón. Te vuelvo a repetir, no es gente que quiere hacerse rica, son gente que quieren un poquito más, un poquito más. No son personas que descansan en Dios, que dicen no te desampararé ni te dejaré. Ellos confían en ellos mismos. El dinero es su Dios y a su Dios el dinero es el que sirve. Volvamos otra vez a 1 Corintios. El tercer pecado que menciona Pablo, expandiendo el concepto de que los creyentes no deben juntarse con este tipo de personas que se hacen llamar hermanos, es el idólatra. ¿La idolatría qué es? Tiene que ver con una persona que rinde culto a una deidad. Rinde culto o servicio a una deidad que está representada por una figura material. La idolatría en Corinto era muy notoria. Había un montón de templos en donde se adoraban a diferentes dioses. Y el apóstol Pablo está escribiendo esto porque muchos de ellos, obviamente, estaban en la iglesia, pero al mismo tiempo, de alguna manera, seguían sirviendo y sacrificando en los altares a dioses paganos. Entonces, imagínate un creyente que estuviera acá en la iglesia y sale y enseguida va a presentar una ofrenda a Afrodita. ¿Alguien debería hacer algo? ¿Alguien debería decir algo? ¿Alguien debería buscar confrontarle en algo? Porque no debe más vivir para esto. Es verdad que nosotros, hoy en la actualidad, nosotros no tenemos templos. Ninguno de ustedes, por ejemplo, yo he visto que salgan de acá y vayan a adorar a la Virgen María, a la imagen del Gauchito Gil o a San la Muerte. Creo que no, porque he ido a las casas de muchos y no tienen eso afuera de sus casas. Pero la idolatría que muchos creyentes tienen es esta idolatría por cosas que han ocupado el lugar de Dios. Y algunas de ellas tienen que ver con algo o alguien. Por ejemplo, el anterior domingo, hermanos, a mí me llamó mucho la atención que la iglesia estuviera vacía en el Día de la Madre. Yo te hago una pregunta. No quiero acusar a nadie. ¿A quién preferiste el día domingo en lugar de Dios?
Porque cada uno puede decir, bueno, pero un domingo. Hermanos, la vida cristiana no se trata de ir contando cuántas veces fui el domingo en el año y cuántas veces no. El domingo es el momento donde tú te congregas con tus hermanos para alabar como cuerpo a Cristo. Es para alabar a Dios. El domingo fue día de la madre. Pero era el día de Dios, no era el día de tu mamá. Era el día de Dios. Era el día para venir a honrar a Dios. Y después ibas a compartir con tu mamá. Hermanos, el mundo hace lo mismo. Imagínate a alguien del mundo entra a la iglesia y ve que toda la iglesia está vacía por el día de la madre. Hermanos, muchos de nosotros somos idólatras de la familia. Y tú tienes que entender que un idólatra no es concebible desde la práctica cristiana. Tú no puedes amar a tu madre más que a Dios. Tú no puedes amar a tu padre más que a Dios. Tú no puedes amar a tus hijos más que a Dios. Tú no puedes amar a nadie más que a Dios. Incluso Jesús dijo, el que no aborrece a padre o madre o hijo o hermano o hermanas, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si en algo tan pequeño como el Día de la Madre estuviste dispuesto a ir a tu madre y no a venir a honrar a Dios, ya desde ahí ve la idolatría de tu corazón. Porque tienes toda la semana para ver a tu madre. Tuviste todo el día para ver a tu madre. Pero el domingo no viniste. Hermano, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? El cristianismo, hermano, ayer le estaba leyendo la historia a mi hija de una niña que vino y fue apuñalada por su hermano porque al ser musulmana le entregó su vida a Cristo. Y tú un domingo no vienes porque era el día de tu madre. Hermanos, algo está mal en nuestro cristianismo. Deberías evaluar tu corazón. Eso es idolatría. Y tú no debes de vivir en idolatría. ¿Qué te impidió venir el domingo? A muchos sus negocios. Eso es idolatría, hermano. Eso es idolatría. Porque cuando tú estás sabiendo en tu mente que Dios te llamó a algo y no lo haces, es pecado, hermano. ¿Y qué decir de la cena del Señor? ¿Y qué decir de la visitación? Ayer 5 personas fueron a visitar. Hermanos, ¿qué ejemplo le estamos dando al mundo? Hermanos, acá dicen, no os juntéis con ningún hermano que llamándose hermano fuere idólatra. Mirá ahí lo que dice en 1 de Tesalonicenses 1:9. Y aquí muestra el apóstol Pablo la conversión tan preciosa de los tesalonicenses. Miren, hermanos, lo que dice ahí en el versículo 9 del capítulo 1 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses. Hay alguien que está dando testimonio de la conversión de los tesalonicenses a Pablo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, cuando Cristo viene a tu vida, restaura tu vida de adoración. O sea, la persona que amaba el trabajo, el dinero, la familia por encima de Dios, cuando Dios viene, se restaura la adoración. Porque esa persona deja de honrar a lo que no es Dios para honrar al verdadero Dios. Por eso le digo, hermano, si usted continuamente elige el trabajo, el dinero, su familia en lugar de Dios, usted es un idólatra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si usted es un idólatra y permanece en ese estado, usted está alegando que usted no es creyente, porque la fe sin obras es muerta. Si usted dice que es creyente y no vive como un creyente, usted no es creyente. Santiago dice, ustedes creen que Dios es uno, bien hacen. Esto de creer que Dios es uno era la declaración
bíblica, exacta y clara de un judío frente a su fe. Ellos creían que Dios era uno, y no en el sentido de que hay un solo Dios, sino que es el único Dios que es digno de adorar, porque es el único Dios vivo. ¿Y qué dice Santiago? ¿Crees que Dios es uno? ¿Tú confiesas que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. El hecho de que tú confieses una verdad no te hace parte de esa verdad hasta que no se vea en tu vida. La fe sin obras es muerta. Si usted ama y honra más al dinero, al trabajo, a los hijos, al papá, a la mamá, a la esposa, a los suegros, a la nuera, usted, querido hermano, ha caído en la idolatría y debe arrepentirse de esa idolatría, porque de no arrepentirse, la iglesia tiene que disciplinarle a usted. La iglesia va a ser llamada a decir, no se junten con Diego porque él está en idolatría. No le visiten, no se reúnan con él, porque eso hace un creyente. Con aquellos que dicen ser llamados hermanos, pero viven estilos de vidas pecaminosos. Sigamos ahí. En cuarto lugar, Pablo habla de que no os juntéis con aquel que llamándose hermano sea maldiciente. La palabra maldiciente tiene que ver con calumniador, alguien que ataca la reputación de otro. Esta persona es la que atribuye falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. Es la persona que habla mal de otro sin fundamento. Y eso que dice de otro sin fundamento lo hace para dañar la reputación de ese otro. Son, en resumen, aquellos que viven hablando mal de los otros. O como dijo cierto autor en su comentario, son los que practican el chisme y extienden la murmuración. O sea, cuando tú tienes a un hermano murmurador, chismoso, que anda hablando mal de otros hermanos, este hermano, dice el apóstol Pablo, no es un hermano con el que deberías juntarte, con el que deberías tener alguna asociación. Nadie debe tener asociación con alguien que dice ser hermano y es chismoso, alguien que murmura, alguien que se sienta con otros y empieza a hablar mal de los otros hermanos. Eso no debe haber en tu casa, eso no debe haber en tus prácticas. Pablo dice acá que eso es un motivo para la disciplina bíblica. En Efesios capítulo 4, 29 dice lo siguiente. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la forma en cómo se ve la lengua o la comunicación en alguien que realmente cree en el Señor. Alguien que no dice algo corrompido. Alguien que busca y piensa cómo este comentario va a edificar a mi hermano. En Colosenses dice, sea vuestra palabra sazonada con sal para dar gracia a los que te escuchan. Cuando tú tienes un hermano malediciente, un hermano que murmura, que anda chismeando de otros, que ataca la reputación de otros sin fundamento, dice, no os juntéis con él, dice Pablo. No tengas nada que ver con él. Aléjate de esa persona. Quinto lugar, vamos otra vez a 1 Corintios. ¿Con qué otro tipo de hermano que dice ser hermano los creyentes no deben juntarse? Y obviamente esto tiene que ver con la disciplina. Con el borracho. El borracho. El sentido tiene que ver con una persona que toma alcohol en exceso. Alguien que no tiene dominio propio sobre la bebida y que termina por esta falta de dominio propio en la bebida comportándose de manera irracional, vergonzosa y ofensiva. ¿Alguna vez ustedes vieron a un borracho? ¿Qué hace el borracho? Dice palabras que no tiene que decir,
tiene un comportamiento vergonzoso o puede hacer cosas que sean malas. Entonces, cuando un creyente está consumiendo bebidas o cosas que hacen que sus sentidos se emboten o que hace que pierda el dominio propio y vive en ese estilo de vida, dice el apóstol Pablo, no se junten con él. No se junten con él. Ahí en Efesios, por causa del tiempo no lo vamos a revisar, dice no os embriaguéis con vino. Es una orden. Los creyentes no tienen que embriagarse. No tienen que permitir que sus sentidos terminen embotados. Los creyentes son llamados a caminar en sobriedad, a tener dominio propio. Porque si un creyente pierde el dominio propio, ¿cómo puede ser de testimonio al mundo? Imagínate qué hace una persona o el mundo al ver a un creyente borracho, que empieza a hacer cosas malas, a decir cosas malas, a comportarse de manera mala. ¿Qué tipo de testimonio está dando ese creyente? No está dando ningún tipo de testimonio. Y si vive en esa práctica, porque el sentido acá tiene que ver con alguien que practica esto, que tiene un estilo de vida borrachín y no quiere salir de eso, no os juntéis con él, dice. En sexto lugar, por último está el ladrón. El ladrón. Cuando tú escuchas la palabra ladrón, el sentido acá no es alguien que te roba en la calle, en el micro, o que entra a tu casa en la noche para llevarse lo que hay dentro. Aunque eso también es un ladrón, el sentido acá tiene que ver con un defraudador, con un estafador, con alguien que te dice cosas lindas para venderte algo a fin de poder tener un beneficio de ti, aunque sabe que te va a perjudicar. Es un estafador. ¿Qué hacen los estafadores? Te engañan de manera sutil. ¿Y para qué lo hacen? Para sacarte dinero, de alguna forma. Son los ventajeros. No te quieren beneficiar en absolutamente nada. Solo quieren tener un poco más de ti, de tu dinero, de tus bienes, de tus recursos. Y Pablo dice, si hay un hermano que dice ser hermano y es un estafador, no te juntes con él. Imagínate esto de la estafa de un creyente que practica el robo vendiendo algo que él sabe que no va a producir en otros lo que promete. Imagínate que tú estés vendiéndole a los hermanos algo que vos dices que los va a curar y vos sabes que no los va a curar, que no les va a ayudar en nada. Y vos sabés eso, pero lo vendés y hablas de eso, ni tú lo usas, pero se los vendés. ¿Por qué? Porque bueno, quieres sacar un beneficio. Eso es un estafador. Imagínate el hermano que tiene un negocio y adultera las pesas o las medidas de su balanza. Peso y balanza justa son de Jehová. Imagínate un hermano que te diga que te da 1 kilo y no te da 1 kilo, te da 800 gramos. O imagínate que te está diciendo que te está vendiendo un producto de calidad y él sabe que no es de calidad, pero te lo está metiendo y te lo está vendiendo al mismo costo de algo que es de calidad. Son ejemplos. O imagínate de un hermano que te termina cobrando un trabajo de albañilería y te deja mal el trabajo o te está cobrando más de lo que debería cobrarte y eso es una estafa. Cuando un creyente hace esto, está siendo un estafador, un defraudador y un ladrón. Y si tiene un estilo de vida de trabajar de esa manera, ningún hermano debería juntarse con él. Por eso el apóstol Pablo mira con qué termina diciendo. ¿Qué termina diciendo? Con el tal, ¿qué dice? Quiero que lo lean todos. A la cuenta de 1, 2, 3. Con el tal, ni aún comáis. Vos dices, pará, Pablo, esto es súper radical. Pablo está diciendo, con este hermano, ni siquiera te atrevas a compartir un plato de comida. O sea, el practicar la hospitalidad con este que dice ser hermano es pecado. Yo no debo ni siquiera comer con este hermano porque realmente este hermano vive un estilo de vida pecaminoso. Yo no voy a compartir con él.
no voy a tomar mates con él, no le voy a invitar a mi casa, porque él es alguien que llamándose hermano, está metido en prácticas pecaminosas y no quiere abandonarlas. Ese es el punto. Todos los que estamos acá somos personas pecadoras y obviamente vamos a caer en pecado. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Cuando un creyente vive un estilo de vida pecaminoso, la iglesia está llamada a confrontar el pecado y a dar un veredicto. Con el tal ni aún comáis. No te juntes con él, no seas amigo de él, no lo invites a tu casa, no tomes mate con él, no practiques la hospitalidad con él. El llamado es apartarse completamente de la persona, aún en lo más mínimo, como compartir una comida, algo que es cotidiano. No lo hagan, dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos? Un creyente no es creyente solo por lo que sabe o dice, sino por lo que obedece y vive. Tú puedes saber la verdad, querido hermano, pero si tú vives contrario a la fe, entonces eso te está reflejando que no hay fe. La fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Es muerta. Tú puedes predicar incluso correctamente el evangelio, pero si vives contrario al evangelio, tú no tienes fe, tu fe está muerta. La práctica del pecado en un creyente no es normal. Cuando alguien practica el pecado, dice que es hermano y vive en este círculo, eso no es normal, hermano. En ningún momento es normal. No es normal. El creyente es llamado a huir de la fornicación, a hacer morir lo terrenal en vosotros, dice el apóstol Pablo. En 1 Pedro dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La Biblia afirma que el comportamiento continuo de un creyente es a huir del pecado, a huir de las pasiones juveniles, no a practicar el pecado. No puedo llamar amigo o asociarme con cristianos que viven vidas impías. Cuando tú ves a un cristiano, imagínate, no asiste a los cultos, no lee la Biblia, no sirve en ningún ministerio, anda siempre hablando del fútbol, anda siempre hablando de cosas vanas, terrenales, superficiales. No te juntes con él. No lo tengas como amigo y decíselo. Sé valiente y decíselo. Yo no puedo tener comunión contigo porque tú estás viviendo un estilo de vida pecaminoso y tú no le estás dando la gloria a Dios, le estás dando la espalda a Dios. Eso hace un verdadero amigo. Yo no debo tener amigos de este tipo en la iglesia. La iglesia no debería tener este tipo de creyentes. Por eso la iglesia está llamada ¿a qué? A disciplinar. Compartir con alguien que dice ser hermano y vive un estilo pecaminoso no es un acto de amor. Cuando tú sabes que un hermano está viviendo así desordenadamente, cuando ves que un hermano está practicando el pecado, no es un acto de amor que vos estés compartiendo con él. No es un acto de amor. Es algo que está mal. Porque ese hermano está viviendo, ¿se entiende? Si el apóstol Pablo dijera acá en las Escrituras, no te juntes con alguien que ha pecado, estamos en el horno. Todos deberíamos vivir en nuestras casas solos. Ni nadie debería visitarse con nadie. Pero Pablo no está diciendo eso, sino con aquellos que practican el pecado, que viven vidas contrarias al evangelio. Lastimosamente nosotros hemos elevado el pecado sexual como lo más alto dentro de la vida cristiana. Toda persona que aunque no practique el pecado sexual está viviendo contrario a Dios, obviamente está en pecado, debe ser corregida y uno no debe juntarse porque practica el pecado. Pero todo esto que Pablo está hablando del avaro, del ladrón, del idólatra, del malediciente, del borracho, también son cosas que la iglesia debe disciplinar. Y son cosas que deberían llevarnos a todos a decir, con el tal ni aún voy a comer. Preguntas. ¿Crees que es un acto de amor permitir que hermanos vivan estilos de vidas pecaminosos sin que haya disciplina? Muchos de nosotros hacemos eso. En el seno de nuestro hogar, no le digas nada, no, se vaya a enojar.
se vaya a ir de la iglesia. Hermano, que se vaya de la iglesia. Es mejor que se vaya a alguien que quiere caminar dándole las espaldas a Dios. No le conviene a la iglesia. Es bueno que se vaya, porque trae confusión. No es un acto de amor eso. No es un acto de amor. Por eso cada vez más las iglesias se parecen más al mundo. Porque no quieren decir nada, porque si dicen algo se van a ir los miembros. Que se vayan, hermanos. Que se vayan. Que se vayan. Siempre el camino en la vida cristiana ha estado plagado por pocos. Siempre son pocos los que quedan. Cuando Jesús dio el sermón, dice que le dejaron de seguir las multitudes. Y Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, ahí está la puerta. Si ustedes quieren irse, váyanse. Y Pedro dijo, ¿cómo habríamos de irnos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, si alguien se ofende porque le decimos no nos vamos a juntar contigo porque vives un estilo de vida pecaminoso y se va toda la familia, que se vaya, hermano, con el dolor del alma los lloraremos. Pero eso verdaderamente es amor cristiano. ¿Crees que juntarte con hermanos que viven un estilo de vida pecaminoso no es pecado? Es pecado, hermanos. Es pecado. Si yo sé que mis hermanos están viviendo en pecado y no hacen nada, y yo me junto con ellos y jiji, jaja, y no decimos nada frente a lo que están haciendo, hermanos, yo también estoy pecando y siendo parte del pecado. ¿Qué te impediría obedecer la orden de no juntarte con aquellos que dicen ser hermanos, pero viven estilos de vida pecaminosos? ¿Qué te impediría? Bueno, a muchos la cobardía. No quieren decirle al otro, ¿sabes que no me voy a juntar contigo porque reconozco que vives como un no hermano? Yo te amo en el Señor y mi muestra de amor es no juntarme con vos, porque tú tienes que darte cuenta que estás viviendo dándole las espaldas al Señor. No me voy a juntar contigo. Y algunos no lo hacen por cobardía. Otros por la incredulidad. No, yo no creo. Es la interpretación del pastor. Hermanos, es claro acá. Es claro como el agua. Te está diciendo, no juntéis. No le invites a comer a aquel que llamándose hermano vive una vida en pecado. No te juntes. Es muy claro este pasaje. A otros el temor a los hombres. Es mi amigo de toda la vida. No veo mi vida sin la amistad de este hermano, de esta hermana. Sea un amigo en el amor y en la fe y en la verdad. A muchos le impide eso, el temor a los hombres, el perder la amistad. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Ahí Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor con aquellos, dice, que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Tus amigos tienen que ser piadosos, hermanos. En la iglesia tienes que buscar amigos piadosos. Tú debes ser un amigo piadoso. Pero si vos ves que alguien con el que te juntas en la iglesia no camina de acuerdo a la verdad y anda practicando esto, no te juntes con él. No temas perder esa amistad porque es una amistad que no te conviene. Y a otros la idolatría, porque muchas veces nuestro corazón ha convertido a esos amigos en ídolos. Y son amigos que por ahí siempre nos dan una mano. Diego, pero cuando estoy solo no está la iglesia conmigo, pero está ese. Es impío, camina en pecado, pero siempre está. Bueno, hermano, ponga sus ojos en Cristo y obedezca a Cristo. Yo no sé por qué la iglesia no está, pero el que está ahora buscándote no te conviene porque está caminando contrario a la fe. Y la Biblia te dice que no te juntes con él. Aléjate de él. No lo invites a comer a tu casa. Porque dice que es hermano, pero no camina como hermano. Aléjate. Tiene que ser disciplinado. Tercero y último, para dar un veredicto fiel se requiere la participación y el compromiso de toda la membresía de la iglesia. El versículo 12 dice, Pablo da la razón de por qué no juntarse. Y dice ahí la primera pregunta, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Pablo dice, yo no encuentro una razón para emitir un juicio y una sentencia, porque esta es la palabra juzgar. Emitir un juicio o declarar una sentencia hacia algo. Es una palabra que se usa en el marco legal.
O sea, Pablo dice, ¿qué razón tengo yo para sentenciar, juzgar o dictaminar qué hacer con la gente que está en el mundo? ¿Qué razón tengo yo para juzgar a los que están afuera? ¿Quiénes son los que están afuera? Los incrédulos, los que están muertos en delitos y pecados. Pablo dice, yo no tengo ninguna razón para juzgar a los que están afuera. Después hace una segunda pregunta. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Acá el apóstol Pablo está declarando el rol que debe tener una iglesia frente a los miembros. Y lo está utilizando en un verbo en presente indicativo. O sea que esto es algo que la iglesia continuamente debe hacer. No son ustedes los que están llamados a estar juzgando a los que están dentro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia los unos a los otros? Juzgarse unos a otros en la verdad. Eso tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que juzgar el pecado de los hermanos que viven practicando el pecado y le dan la espalda a Dios continuamente. Y Pablo va a responder esas preguntas en el versículo 13. Dice acá, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Los incrédulos, ¿por quiénes van a ser juzgados? Por Dios. Hay un día preparado en donde todos los incrédulos se van a presentar delante de Dios y van a tener que rendir cuentas por lo que hicieron mientras estuvieron con vida. Y lo vemos ahí claramente en Apocalipsis, en el juicio del trono blanco. Ahí se abren los libros y hay un juicio. Y en ese juicio hay un veredicto. ¿Y ese veredicto cuál es? Ser echados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que Pablo dice, hay un juicio a los incrédulos, ustedes, iglesia, no se metan a juzgar lo que hacen afuera de la iglesia, pero ustedes tienen que juzgar a los que están dentro. Y ahí dice el apóstol Pablo, quitad pues, ahí viene el veredicto de Pablo, que es el veredicto de Dios, quitad pues. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los que están dentro? La respuesta ¿cuál es? Sí. Somos los que estamos llamados a juzgar, a declarar si sí o si no a los que están dentro. ¿Qué significa el juicio? Quitar. Esta palabra quitar tiene que ver con expulsar, tiene que ver con tomar a alguien y echarlo fuera. Ese es el concepto. Expulsarlo, extirparlo, sacarlo fuera. ¿Sí? ¿A quién dice? A ese perverso. Esta palabra perverso, la idea tiene que ver con alguien caracterizado por hacer cosas malvadas, alguien que permanece en un carácter inmoral, alguien que permanece en un estado de incredulidad. Ese es un perverso. Generalmente la palabra perverso se usa para un violador, para un criminal, ¿no es cierto?, de alta complejidad, pero acá perverso es alguien que dice ser creyente y no cambia su estilo de vida. Perverso es alguien que, sabiendo la verdad de Dios de cómo debe caminar, persiste en seguir los deseos de su antigua vida, no despojándose de ellos. Ese es un perverso. Perverso no es solamente aplicado al pecado de inmoralidad sexual. Perverso es lo que se aplica a todos aquellos que se hacen llamar creyentes y viven una vida en donde la ley de Dios no es su ley, sino la ley de su propio corazón y la de sus deseos. Quiten a ese perverso, expúlsenlo, échenlo de la iglesia. El comentario de Hendrickson dice lo siguiente: la severidad con la que se deja al pecador sin el apoyo ni la edificación de la iglesia se asemeja a la excomunión social y moral de los marginados por la sociedad judía del tiempo de Jesús. En ese tiempo, cuando alguien tenía lepra, ¿qué pasaba? Lo sacaban. ¿De dónde lo sacaban? Lo sacaban de la comunidad porque era leproso. Dios no ha cambiado, hermanos. Cuando alguien dentro de la iglesia persiste en pecar, es fornicario, avaro, idólatra, borracho, malediciente, no quiere cambiar, no se arrepiente, el veredicto es: quitad
pues a ese perverso, ¿y de dónde lo quita? De entre vosotros. Quítenlo de entre vosotros. Esto de quitarlo de entre vosotros es quitarlo de la membresía. O sea que esta persona públicamente ya no va a ser reconocida como un creyente. Por la forma de vida, no reconocemos que esta persona es alguien que le pertenece a Cristo y ama a Cristo. Lo expulsamos como iglesia. No tiene nada que ver con nosotros. Si alguien pregunta, ¿esta persona es de su iglesia? Nosotros decimos, no tenemos nada que ver con esa persona. No es parte de nosotros. No le vamos a insultar. No es que lo vamos a mirar y le vamos a hacer así con la cara, sino que ya no vamos a reconocer que es parte de nuestra comunidad. Lo vamos a tener, como dice Mateo, por gentil y publicano. Alguien que necesita el Evangelio de Cristo, porque lo sabe, pero no lo vive. Yo quiero darte algunos pasajes, porque esto no solamente aparece acá, en 1 Corintios, porque esto es muy fuerte, hermanos. Y nosotros la semana que viene, el sábado, vamos a tener una reunión de miembros y van a haber algunos casos relacionados a esto. Y mira, justo yo no escogí el momento para dar este pasaje. Ustedes saben que estamos siguiendo el hilo conductor de 1 Corintios, pero le hace tan bien a la iglesia estar preparada para la reunión de miembros. Porque si tú sales en esa reunión de miembros murmurando y dices que lo que se está haciendo es contrario al amor, el que está en pecado eres tú. Porque esto tiene que haber en la iglesia sana. Si usted, hermano, no quiere que esto suceda, váyase a otra iglesia. Pero no te quedes acá. Porque la iglesia tiene que disciplinar el pecado. Si yo estoy caminando en pecado, hermanos, y caigo en pecado y persisto en el pecado, ustedes son llamados a confrontarme y a expulsarme de la iglesia, aunque haya sido su pastor. Porque eso es lo que hace el cristiano fiel y amoroso. Ustedes se deben a Cristo, ustedes se deben a aquel que murió por ustedes. Ustedes no se deben a ningún hombre, sino a Cristo. Vayamos ahí a Romanos 16. Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido, ¿y qué dice? Y que os apartéis de ellos. Mirá, os ruego, hermanos, que os fijéis, que pongan atención en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Esto está relacionado a gente que no solamente enseña la mentira, sino que puede ser gente que enseña la verdad, pero no vive de acuerdo a esa verdad y está haciendo de tropiezo a otros hermanos. Dice, os apartéis de ellos. Es un imperativo, apártense de ellos. Vamos ahí a 2 Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirá, os ordenamos, hermanos, ¿y en quién? ¿En el nombre de quién ordena? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Mirá claro que es Dios. Apártate de todo hermano, dice que ande desordenadamente. ¿Qué significa andar desordenadamente? No andar según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquellos que no aplican la verdad de Cristo. Eso es andar desordenadamente. Apártense de ellos, no tengan comunión, no se asocian.
Vamos allá a segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 10. Segunda de Juan, la que está cerca de Apocalipsis. Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina apostólica, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. En ese tiempo habían predicadores itinerantes. Y no solamente estos predicadores itinerantes venían a las casas y enseñaban lo malo, sino que sus vidas no estaban caminando conforme a la enseñanza apostólica. Entonces, en ese tiempo, cuando tú veías a alguien que te golpeaba la casa y te decía, yo soy cristiano, ¿tú en qué tenías que fijarte? ¿Qué predica y cómo vive? ¿Qué predica y cómo vive? Si lo que predica no lo vive y es contrario a lo que los apóstoles enseñaron, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido para que no participes de sus malas obras. En 1 Corintios, cuando dice quitad pues a ese perverso, esta palabra, este verbo quitad, está en segunda persona del plural. ¿Qué significa? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Vosotros quitad a ese perverso. Cuando dice vosotros, ¿a qué se refiere? A toda la iglesia de Cristo que está reunida. O sea, cuando a alguien dentro de la iglesia se le expulsa, todos ustedes tienen que estar en armonía en base a esa decisión. O sea, todos los que son miembros de esta iglesia no deben juntarse con ese hermano. Porque si uno de ustedes se junta con ese hermano que vive practicando el pecado, ustedes no están siguiendo el veredicto bíblico con respecto a lo que ese hermano está haciendo. ¿Se entiende? Imagínate que se haga un veredicto y me tengan que expulsar a mí. Y no tienes que juntarte conmigo. Pero siempre hay hermanos que a veces yo me pregunto, pero eso se lo dejo al Señor. Cuando el hermano estaba apartado, no lo visitabas ni una vez. Cuando estaba en pecado, no ibas a su casa. Y ahora que es expulsado, ahora querés irlo a visitar. Somos muy contradictorios, hermanos. Pero yo sé que cuando digo esto, tú vas a preguntarte algo. Diego, ¿dónde está el amor? ¿Sabes dónde está el amor? En esto. Cuando un hermano que dice ser hermano tiene toda una congregación que no le escribe, que no se asocia, que no le habla, que lo ha sacado, esa es la última forma que Dios usa en amor para mostrarle hasta qué punto el pecado ha llegado a endurecer su corazón, que toda una iglesia le ha cerrado la puerta hasta que no se arrepienta de su pecado. ¿Te das cuenta? Yo no sé si en algún momento tú has disciplinado a alguno de tus hijos y en ese momento te ha dado unas ganas terribles de irlo a abrazar, de estar con él, pero te la aguantás porque tú sabes que necesita ese dolor para que ese dolor pueda ser usado por Dios para provocar tristeza y que esa tristeza lo mueva a arrepentirse de su pecado. Cuando un hermano es expulsado por su estilo de vida pecaminoso, nosotros no estamos así con el dedo, mirá el pecador, mirá el leproso, sino que hay toda una iglesia dolida orando por esta persona para que esa última disciplina que Dios está usando mueva ese corazón tan duro a que abandone el pecado y se arrepienta y vuelva a estar con nosotros, pero con un corazón distinto. La expulsión es el acto de Dios por medio del cual Dios está llamando al hermano pecador y endurecido a arrepentirse. Por eso es un acto de amor. Es un acto de amor. Pero también es un acto de amor no solo para aquel que está viviendo así, es un acto de amor para la iglesia. Porque cuando la iglesia ve que se está tratando el pecado, ¿qué sucede en tu corazón y en el mío?
Si ese hermano se endureció por el pecado y ahora está fuera de la iglesia, yo voy a vigilar ahora mi corazón. Porque si yo no vigilo mi corazón, yo también puedo endurecerme en el pecado y terminar expulsado por endurecerme por mi pecado. Porque aquel que cree está firme, mire que no caiga. Entonces, cuando hay disciplina en la iglesia, todos nosotros somos confrontados en esa realidad. También podemos caer. Pero también es un mensaje de amor para la iglesia, porque tú dices, en esta iglesia se toma en cuenta la vida de piedad. A esta iglesia le importa mucho vivir en pureza. Entonces yo no puedo permitirme vivir de manera pecaminosa porque va a haber corrección. Entonces eso es amor a la iglesia. Cuando los líderes no permiten que hermanos vivan desordenadamente, los que son inmaduros van a tropezar. Porque van a decir, mira él, hace lo que quiere y le va bien. Mira él, hace lo que quiere y nadie le dice nada. ¿Por qué entonces yo no vivo de la manera que él vive? Total, nadie le dice nada. Y aquí quiero poner algo importante. La iglesia no disciplina gente no miembro. ¿Se entiende? La Mimi me estaba preguntando, papi, ¿quiénes son tíos de la iglesia? Y ella siempre me pregunta, ¿y él es tío? Le digo, él sí. ¿Y ella es tía? No, hija. ¿Por qué no es tía? Y porque no vive la vida de fe, hija. Asiste los domingos, pero no vive la vida de fe. Ah, me dice la Mimi. ¿Y qué significa vivir la vida de fe? Le voy explicando. Así que si una persona no es miembro, no la vamos a disciplinar. Pero si una persona ya pertenece a la comunidad, celebra la cena del Señor, asiste a los cultos, va a los grupos pequeños, visita a los hermanos y es un miembro, obviamente va a tener que recibir disciplina porque ya es llamado hermano. Ya todos le llaman hermano porque es parte de nuestra comunidad y la iglesia está llamada a hacer algo y es a disciplinar. Pero también es un testimonio de amor al mundo. Porque el mundo cuando ve y pregunta, ¿por qué no se juntan con esta persona? Porque está viviendo dándole las espaldas a Dios. Y acá no se puede vivir así de esa manera. Entonces el mundo ¿qué aprende? Que a la iglesia le importa la justicia, le importa la verdad. ¿Sabes cuántas personas en los barrios están tan ofendidas porque los que hicieron lo malo y siguen haciendo lo malo, nadie los castiga, nadie les dice nada? La iglesia está llamada a juzgar. Pablo dice, vosotros juzgáis a los que están dentro. Quiten al perverso de en medio de vosotros. Quítenlo. Quítenlo. Los líderes hermanos de la iglesia no son los únicos que deben estar a favor de la disciplina. Todos debemos estar a favor. Todos debemos estar a favor. Debo como miembro colaborar y sujetarme para seguir la disciplina bíblica sin quejarme, murmurar y contender. Cuando alguien sea disciplinado, tú no debes de ir a la casa del que fue disciplinado y decir, esto es injusto. Hermanos, tú no sabes el tropiezo que se produce cuando haces eso. Y si no estás de acuerdo, ve a las Escrituras. Deja que las Escrituras te enseñen. Ponete al lado de aquellos que están buscando guardar la verdad. Tú debes de ponerte a favor de la verdad de Dios cuando se aplica. No debes andar murmurando, ni quejándote, ni contendiendo. Porque muchos a veces se ofenden porque alguien fue expulsado, disciplinado, pero tú no sabes todo lo que los otros sí saben. Por eso livianamente juzgas, porque no sabes. Y no sabes porque por tu falta de amor nunca has ido a visitar a esa persona. Entonces dices, es una falta de amor. Falta de amor tuya. Primero porque no te estás sujetando a la verdad y segundo porque nunca fuiste a ese hermano y lo ayudaste. Nunca tuviste charlas con ese hermano para llamarlo a arrepentirse. Entonces no vengas en un momento a pensar que no se está amando. Esta es la forma en la que se ama, hermanos. Porque Dios ama de esta manera. Él ama a los que recibe por hijos, los disciplina. Si no participo de la disciplina bíblica en la iglesia, estoy en pecado delante de Dios, hermanos. Si yo veo que un hermano vive una vida pecaminosa, y yo voy y le visito, aunque los pastores y la iglesia ya me dijeron que no me importa, pero yo soy el discípulo que ama. Tú estás en pecado, hermano. Porque ya te dijo el pastor, la iglesia, la Biblia te dice, no te juntes, porque está viviendo dándole las espaldas a Dios. Y este es su tiempo para arrepentirse. Ora por su salvación
y ora para que se arrepienta. Eso es amar. Solo unas últimas preguntas. ¿Estás convencido en cuanto a los principios bíblicos de la disciplina dentro de la iglesia? Esto es un pasaje muy importante. Tienes que estar convencido. ¿Estás convencido ahora? ¿Te vas a dejar convencer? Es clara las Escrituras en cuanto a esto. Tú tranquilamente con una lectura podrías entender y llegar a las mismas conclusiones que yo. No son pasajes que están incluso como oscuros y decir, ¿será, qué pasa? No, hasta incluso te mostré referencias cruzadas para dar más claridad y afirmar el énfasis en cuanto a que debe ser quitado de en medio de la iglesia aquellos que viven una vida en pecado y no les importa lo que Dios ha dicho. Cuando hay casos de disciplina, ¿te comprometes a ser parte del proceso o te niegas a hacerlo? Cuando se ha llegado a este punto, que es quitar a alguien de la membresía, tu compromiso es no visitarle. Tu compromiso es no juntarte con él. Tu compromiso es hacer silencio. Ese es tu compromiso. ¿Crees que las autoridades de la iglesia son las únicas llamadas a ser parte de la disciplina bíblica? No, tú también eres parte. Quitad pues, dice, a ese perverso. Habla en segunda persona del plural. Vosotros, toda la iglesia, quiten a ese perverso. Toda la iglesia se reúne para decir, vamos a quitar a este hermano de la membresía. No pensamos que su profesión de fe es genuina. Oremos por su salvación. ¿Estás dispuesto a no tener ninguna relación con el hermano que vive en pecado y ha sido expulsado de la iglesia? ¿Estás dispuesto? Saben, ahora con esta información, para que uno de sus hijos se haga miembro, esta va a ser una charla que nosotros tenemos que tener. Porque a veces los papás queremos que nuestros hijos sean miembros de la iglesia. Pero si tu hijo es miembro y está caminando así, lo vamos a expulsar. ¿Y qué va a pasar contigo y con tu esposo? Por eso hay que pensar bastante si ser miembro o no ser miembro. Porque en una iglesia que es bíblica, esto se va a aplicar a aquellos que son miembros o que dicen ser creyentes. Así que, querido hermano, esta es una forma en la que vemos el amor de Cristo. Somos llamados a corregir el pecado dentro de la iglesia, a huir del pecado y a sentenciar el pecado dentro de aquellos que lo están practicando, por amor a Dios, por amor al que vive una vida así y por amor al mundo. Porque el mundo ve a la iglesia. Y qué lindo que cuando vea a la iglesia de esta manera. Hombres y mujeres juntos, deseando en sinceridad de corazón sacar a la luz el pecado, confrontarlo y corregirlo para gloria y alabanza de Dios. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio que ama, no solo instruyéndote, sino el evangelio que ama, corrigiendo el pecado. Así que el Señor nos dé de su gracia para poder en el momento que nos toque, nosotros ejecutar la disciplina y sufrir el dolor de hacerlo. Porque no es algo que traiga felicidad. Nos duele a todos. Pero si lo hacemos, va a ser bueno para la persona sobre la que se ejecuta. Y vamos a orar por su arrepentimiento, para que vuelva a casa, pero con un corazón distinto. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos ahí a orar, a pedirle por gracia al Señor. Hermanos, aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidémonos unos a otros. Si tú sabes de un hermano que está caminando de manera impía, ve y habla con él. Si no te escucha, ve y toma dos contigo. Si no te escucha, se lo diremos a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, sucederá esto. Pero no te quedes más callado. Hazlo por amor a Cristo. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Señor, es difícil tratar estos temas en la iglesia porque estamos acostumbrados a hacer de la vista gorda al pecado, Señor. No solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los otros. Pero acá claramente, Señor, nos llamas
a vivir vidas en santidad, porque Cristo nuestra Pascua ya ha sido sacrificada por nosotros. Ahora hemos sido libertados del pecado y ahora debemos buscar huir de nuestras pasiones, huir de nuestros deseos. Debemos, Señor, ser santos como tú eres santo. Y Señor, y hoy a través de tu palabra nos has hecho ver que cuando un hermano o una hermana persisten en vivir pecaminosamente y están endurecidos, deben ser expulsados de la iglesia. Señor, y te pedimos por gracia para que nosotros podamos, como iglesia, seguir este patrón y nos des la gracia para hacerlo, Señor, con mansedumbre, con misericordia, pero parados en la verdad. Señor, danos de tu gracia para no endurecernos en el pecado. Y danos de tu gracia también para que si nuestros hermanos o alguien cercano a nosotros y que amamos está caminando de manera incrédula o impía, Señor, nosotros podamos ser valientes y podamos buscar corregir y confrontar el pecado. Danos de tu gracia, Señor, para que no sean nuestras emociones o nuestros sentimientos lo que nos lleve a decir que sí o decir que no, sino que nos apoyemos en tu palabra. También, Señor, ayúdanos a entender que el pecado debe ser corregido en aquellos que están practicando el pecado, Señor. Señor, danos de tu gracia para que si hermanos están haciendo eso o aún nosotros estamos practicando el pecado, dándole la espalda a Dios, nos rodees de hermanos que estén dispuestos a hablar de eso que nos incomoda y estamos cubriendo. Hermanos que nos confronten, hermanos que nos llamen a vivir una vida de fe sincera. Señor, y también danos de tu gracia para que si hay un hermano que está viviendo así y continuamente se le ha hablado y sigue caminando, insistiendo en vivir una vida de fornicación, de incredulidad, de avaricia, de mentira, de maledicencia, de borrachería, Señor, danos de tu gracia para ser amorosos y quitarle de en medio de la congregación y no juntarnos con él hasta que se arrepienta. Señor, danos de tu gracia para que nosotros podamos ser fieles todos como cuerpo a lo que nos has dicho. Señor, danos de tu gracia para que cuando se ejecute la disciplina, todos estemos en unidad como iglesia y que la disciplina no sea la razón para que muchos de nosotros nos dividamos. Señor, guarda a tu iglesia, porque la iglesia sana no es la iglesia donde no hay pecado o donde no hay pecadores. Señor, entendemos que la iglesia sana es aquella en donde todos nosotros en amor nos corregimos cuando hay pecado, nos confrontamos cuando hay pecado y estamos dispuestos a quitar de la iglesia a los que permanecen en pecado. Señor, guárdanos a cada uno de nosotros. Guárdame a mí, Señor, como pastor, porque yo también soy un pecador. Y yo también necesito de tu gracia, Señor, para seguir firme. Guárdame, Padre. Ten misericordia de mí. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, y te pedimos estos favores. Amén.